Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. En este mes de octubre estamos conmemorando los 5 años del estallido social. Sabiendo que en Chile tenemos problemas de memoria en lo social, nosotros hemos querido hacer este ciclo de entrevistas para no perder la memoria. En ese contexto nos acompaña Ángela Caro, quien es hermana de Eduardo Caro, uno de los calcinados, qué doloroso decirlo de esta manera, pero era uno de los calcinados durante el estallido social que fue encontrado en Construmar en La Pintana, en la comuna de La Pintana. Allí murieron 2 personas y el hermano de Ángela fue uno de aquellos tristes números de calcinados. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que debe ser doloroso estar aquí y poder hacer memoria de esto, pero sabemos que es muy necesario para que las personas conozcan esto. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue ese 20 de octubre del 2019? Bueno, mi nombre es Ángela, como vengo en representación de Eduardo, soy hermana de él. Esto para mí comenzó el 17-18 de octubre, cuando los escolares salieron a las calles. Yo siempre digo lo mismo, los encontré muy valientes, pero enormemente. Ya para eso, en esos días ya las noticias como que decían que estaban pasando muchas cosas en muchos puntos de Santiago. Pero ya cuando empezaron a quemar los metros, yo me empecé a dar cuenta que era algo grave, que ya no era algo como normal. Me recuerdo ese 20 de octubre, como siempre, Chile es dividido en 2 partes. En toda la zona sur no había plata en ningún cajero. Entonces tuvimos que ir a girar a Plaza Italia por ahí, por Providencia. Ahí nos dimos cuenta que para el lado de allá no era nada, la gente paseaba al perro, la gente estaba tomándose un helado, en una cafetería, qué sé yo, pero toda la zona de La Pintana, Santa Rosa, ya era como muy peligroso transitar. Estaba con un grupo de amigos, un grupo de matrimonios. De hecho, nunca más he podido juntar esas personas conmigo nuevamente. Estábamos en un asado en mi casa compartiendo y veo que la gente se empieza a acercar cerca de mi reja y con los teléfonos a grabar. Y yo salgo y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué graban? No, se está quemando el Construmar, que queda, yo te digo, yo vivo en San Ramón. Ya. Mi hermano vivía en La Pintana. Por ende, mi hermano vivía como a 3 cuadras de ahí y yo a varias cuadras, como 10 más. Y me dio una sensación como que yo ya no quise compartir más con la gente, sin saber que era mi hermano el que estaba muriéndose en ese lugar. Eso fue a las 6 de la tarde cuando la gente empezó a grabar. 10 para las 9 de la noche me llama mi cuñada, la viuda de mi hermano, y me dice que mi hermano estaba desaparecido. Quiero contar un poquito cómo era Eduardo. Mi hermano era deportista, 20 años de matrimonio, muy feliz, muy buen papá, 2 niños en ese entonces de 7 y 10 años, 7 y 11 años. Él era de la barra de la Católica, su pasión era el fútbol, camionero también. Y conociéndolo a él, él jamás llegaría tarde a su casa. Él nunca se prestaría para estas cosas por ningún motivo. Pasaban las horas y mi hermano no aparecía. Ya como a las 11 de la noche me atrevo a ir a la comisaría de San Ramón, en mi comuna, para poder comunicarme a la comisaría de La Pintana, pensando que mi hermano podía estar detenido por esta revuelta. Llego a la comisaría de San Ramón y me dicen que no me pueden dar comunicación con la otra comisaría porque no había radio, no había nada, que era imposible. Yo le decía, no, mi hermano está detenido, yo lo sé, porque si no está en su casa, él está detenido o en un hospital. Y voy saliendo del lugar y yo le digo, bueno, entonces voy a ir caminando, que desde ahí eran 6 paraderos a la comisaría de La Pintana. Me dice, señora, me dice, si no la mata la población civil, la matan los milicos, porque esto es tierra de nadie. Así estaba La Pintana. Y voy saliendo nuevamente, me dice, señora, devuélvase.
Yo me devuelvo, me dice, lamento informarle que en el Construmar hay gente calcinada. Yo inmediatamente entendí que mi hermano podía estar ahí. O sea, yo no tenía ninguna explicación. No había otra forma de que mi hermano estuviera desaparecido y no encontrar una explicación donde él estaba. Para el día lunes en la mañana, bueno, lo que más me llama la atención que Construmar está en una zona roja, 31 de Santa Rosa. Ya. Toda la vida, el 11 de septiembre, resguardaron el lugar. Siempre hubo carabineros protegiendo ese lugar. Pero Construmar ya estaba siendo saqueado hace 2 días antes que muriera Eduardo. No hubo ni un Paco, o sea, nadie protegió el lugar. Era tierra de nadie, o sea... ¿Antes del estallido, antes del 17, del 18 de octubre? Como el 17, 18. Mi hermano murió el 20. Sí. Entonces ya estaba siendo saqueado, ya era una locura. No hubo resguardo policial, o sea, no hubo nada. El día 21 de octubre, a las 6 de la mañana, yo ya estoy en el lugar. Todavía Construmar se estaba quemando porque... Esa era una ferretería inmensa, había mucho producto inflamable. Y me acerco, toco las rejas y es como que mi hermano me dijo, perdóname, yo ya no estoy acá. Y yo le dije a mi marido, mi hermano murió. Y me dijo, no, me dijo, tu hermano está vivo, Ángela, busquémoslo. Y yo dije, no, mi hermano está acá. Y él murió. A la media hora... Estaba la vicrim de homicidio de Ñuñoa, llega, entra y dice, hay familiares, estaba la viuda de mi hermano, un cuñado de ella y yo, no había nadie más. Esto fue como a las 7:30 de la mañana. Del 21 de octubre. Del 21 de octubre. Y dice, lamento informar que hay 2 cuerpos. Y mi cuñada dentro del trauma le dice, mi marido tiene tatuajes. Sabemos que ya no había piel, no había nada, ¿cierto? Dijo, hay 2 cuerpos, uno tiene parte del aparato reproductor, parte de la pelvis y algo en sus manitos. Y yo le digo, mi hermano tiene titanio en las 2 piernas. Me dijo, no, me dijo, lamento informarle que el otro cuerpo, sus extremidades inferiores no están, no existen. Me dijo, tú tienes que poner una demanda de presunta desgracia. Me acerco a la comisaría a colocarla. Y queriendo entrar a los calabozos, pues yo decía, no, mi hermano quizás está acá todavía, debe estar detenido, me lo están negando, quizás le cambiaron el nombre. Y sale un Paco llorando, que conocía a mi hermano. Me dice, ¿sabes qué? Me dijo, conociendo a tu hermano murió. Porque tu hermano, tú sabes cómo era una persona excelente, cómo cuidaba a su amigo y él ya no debe estar acá en este plano. Me devolví y se nos informa que para... tener respuesta de la identidad de mi hermano, para esa hora ya era como tarde para que el Instituto Médico Legal nos atendiera. Si bien recuerdo, en esa instancia, Piñera había despedido a la presidenta del Instituto Médico Legal. Ella había sido despedida verdad. En las noticias porque ella quería decir la verdad de las personas que estaban falleciendo, que habían sido asesinadas, y él quería que todas las ¿cómo que se llama el papel ese donde salen los resultados del Instituto Médico Legal? Era porque la gente había muerto por asfixia. Llegamos al lugar y veo que mucha gente gritaba también, y estábamos nosotros esperando que llegaran esas típicas camionetas del Instituto Médico Legal con el cuerpo de Eduardo, y ya cerraron las puertas, no estaban atendiendo, ya estábamos en pleno estallido, era una cosa que la directora había sido despedida, ¿cierto?, del Instituto Médico Legal, nos citaron para el otro día, y se nos explicó que de mi hermano no quedaba nada, ni siquiera piezas dentales. Entonces necesitaban hacer un ADN con 3 familiares directos, con 3 hermanos. Y se nos hace entrar a un edificio y me encuentro con la Angélica, que era una vecina mía, de hace rato, de mis padres, en ese edificio. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? Me dijo, no, es que mi papá murió en Construmar. Y yo le digo, mi hermano también. Y me acuerdo que ellos me abrazan y me dicen que bueno que él no murió solo,
porque ellos eran vecinos 32 años. Pero don Atilio tenía Alzheimer. Él no sabía dónde estaba, él estaba en el lugar equivocado, su mente no tenía la noción de dónde él estaba. Entonces salgo, qué sé yo, por un café y me recuerdo que en la parte izquierda había muchas familias gritando. Y al segundo día me entero que son los familiares de Kaiser. Ellos fueron calcinados el mismo día de mi hermano. Y ahí estaba, era un dolor tremendo porque yo era tanto mi trauma, mi dolor, que no entendía que mi hermano no había muerto solo, que había muerto con otra persona y que en otra comuna allá habían 5 calcinados más y se hablaban de las 2 mujeres que murieron en San Bernardo. El día 19 de octubre murió la Alicia Cofré y la Paula Lorca. Esas mujeres siempre han estado en el anonimato, pero ellas fueron las mujeres las primeras calcinadas, ¿me entiendes tú? Y ahí me doy cuenta que esto era macabro, era tremendo. Después de 6, se nos informa que le van a hacer un ADN a mi hermano, ¿Ya? pero si en 6 días no tenemos el resultado, de 6 a 10 días, eso se iba al extranjero 6 meses, porque no había de dónde sacar una prueba de mi hermano. Mi hermano lo enterramos el 27 de octubre, fueron 7 días de una agonía tremenda, hasta el día de hoy, a 5 años. Mi hermano cumple aniversario el 20, pero nosotros lo enterramos el 27. Después de 6 días logramos recuperar el cuerpo de Eduardo. Para el velorio de mi hermano se supone que iba la abogada, pero justamente ese día falleció César Mallea y se nos informa que no podían asistir porque tenían que ir urgente a esa comisaría porque se supone que César Mallea se había ahorcado, pero obviamente lo asesinaron. Y ahí tú te das cuenta cada vez más las muertes que se venía, que estaban ya en ese contexto, yo no entendía, o sea, para mí Chile ya había sido manchado de sangre, o sea, Chile ya había sufrido lo que tenía que haber sufrido, esto no tenía que haber pasado nunca más. Mi hermano, si estaba en ese lugar, era porque él crió a un Paco, era su sobrino. Y ese Paco pasó a buscar a mi hermano. Mi hermano, te lo digo, dejó el pescado en el batido, salió con chalas, se subió a su auto y acompañó a su sobrino a buscar a la mamá de su sobrino. Y mi hermano nunca más llegó. Qué doloroso. Ángela, vamos a un pequeño corte ¿Sí? y retomamos este doloroso testimonio. Retomamos la entrevista con Ángela Caro, hermana de Eduardo Caro, quien nos contó su testimonio acerca de cómo fue el asesinato de Eduardo. También sabemos que durante el estallido hubo muchas muertes. Tú hablabas de unas calcinadas durante esos mismos días, cuestiones que parecen muy sospechosas, ¿no? También se supo y fue muy bullado el caso de Mauricio Fredes, también asesinado durante el estallido social. Sabemos que tú tienes una cercanía con él. Si nos puedes contar un poco acerca de ese vínculo y cómo fue el caso de Mauricio. Mira, fue tanta la desesperanza de la injusticia, de todas estas muertes que fueron durante el estallido social, que mucha gente salió a luchar a las calles, ¿cierto? No sé, pues por un Chile mejor, por pensiones, por salud, por lo que fuera. Y en ese contexto, el primer fallecido fue Abel Acuña, ¿cierto? Después fue Mauricio Fredes. Nosotros nos criamos con Mauricio Fredes. Él vivía frente a mi madre, lo conozco desde que él tenía 3 años. Una persona muy humilde, de la construcción. Él fue brutalmente asesinado, él fue electrocutado y ahogado por los pacos en Irene de Morales con la Alameda. Mucha gente habían brigadistas que todavía duele leer y ver esos videos que aún circulan cuando la gente quería sacar a Mauricio y la corriente los tiraba lejos. En esa esquina que fue tan tremenda esa muerte fue donde se hizo un memorial por los caídos y cada jueves se hacía una pequeña conmemoración de los caídos.
Pero fíjate que la gente no entiende mucho esto, nos toma de delincuentes, entonces borraron el memorial a la fecha de hoy. En el velorio de Mauricio Fredes, increíblemente llegó la familia de Abel Acuña, cuando estaban todos, porque solo queda su papá y no sé si otro familiar más, pero en ese momento fueron todos con sus poleras a apoyar la muerte de Mauricio Fredes. Estuvo Luisa Toledo también y Cristian Valdebenito vivo. Oh, hay increíble. un audio tremendo donde él relata dónde está, en qué parte, y que están velando a Mauricio Fredes sin saber que después, en 2 meses más, él también iba a ser brutalmente asesinado por los pacos. Y mucha gente que fue muriendo, bueno, hasta el día de hoy, personas que no pueden salir adelante, sobre todo los traumas oculares, ellos ya son 6, los falleció, espero no equivocarme, y hay muchos asesinados más que han sido porque no han soltado las calles. O sea, esto yo no sé hasta cuándo va a continuar. Así es. Ángela, bueno, ya han pasado 5 años Sí. desde que ha ocurrido este horror y quisiéramos saber cómo van las querellas, las causas que ustedes han interpuesto por todos estos asesinatos tan injustos. Han pasado 5 años, pero todo lo que uno trata de salir adelante con psiquiatras, con pastillas, con médicos, en octubre a mí se me detiene la vida de nuevo. Se detiene el tiempo, es como que fuera ayer. Para mí no han pasado 5 años. Yo siento que, ves que llega la fecha, es como que recién partió mi hermano. Bueno, a mí me representa Codepu, tengo una querella con ellos. Eso está en marcha, también están las demandas civiles, Ya. pero tengo mucha rabia, impotencia de muchos compañeros, que la mayoría son traumas oculares, víctimas de perdigones, de tortura y violaciones del Estado, que se cerraron muchas querellas. A 5 años hay muchas querellas que fueron prescritas. ¿Y se saben las causas de eso? No, al menos yo no las sé. Sé que quedan las querellas de la gente que fue asesinada, esas querellas quedan, y algunas de traumas oculares que, bueno, estuvimos en la formalización de Yáñez y ahí se rescataron 200 y algo, ya no recuerdo el número, que las fueron nombrando una por una, y fue tremendo escuchar eso, pero todas no están porque la mayoría prescribieron. En la formalización de Yáñez está la muerte de Cristian Valdebenito y también la de Alex Núñez, que él es de Maipú y él fue brutalmente golpeado por carabineros, ocasionándole la muerte también. Entonces, esos crímenes están, esas querellas están, pero la mayoría ya no está. Pero, ¿y cómo va la querella de tu hermano? ¿Cómo Es que va el estado todo esto de es como eso? súper lento, o sea, Ya. esto es como súper difícil. A nosotros se nos invitó personalmente a La Moneda, hicieron la mesa de reparación, que para mí fue un desastre. Nos prometieron justicia, verdad, no repetición, y hasta el día de hoy yo me considero que estoy totalmente abandonada por el Estado. Es tanta la injusticia que uno ya no cree en ni en el Poder Judicial, en nada. O sea, yo no creo en nada. Y siento que esto no va a parar ahora. Cada vez que se cumpla el aniversario del 18 de octubre, va a ser tremendo para muchas familias, que simplemente por estar en el lugar equivocado o por salir a las calles, fueron brutalmente asesinados. O sea, esto no sé para cuánto tiempo tiene, pero están activas las querellas aún. Ya. Al menos que hayan algunas querellas activas. Yo quiero mencionar algo. Aparte de que mi hermano fue asesinado y calcinado, Ya. él fue... le dejaron sus papeles manchados después de muerto. Mi hermano no tenía antecedentes penales. Encuentro una burla, una bajeza de que a él lo hayan condenado por robar el lugar no habitado. Y eso lo dijo Rosas en la televisión. Dio la identidad del último calcinado, que salió en todos los canales, por robar el lugar no habitado. Y mi hermano muerto tiene sus papeles manchados, cuando mi hermano tenía sus papeles intachables.
Encuentro que eso es horrendo. Una doble violencia por parte del Estado. Del Estado, claro que sí. Bueno, Ángela, muchas gracias por Sí, acompañarnos, por muchas estar gracias a acá, por ustedes. tu coraje, por Sí. estar aquí y contar esto, porque es importante que las personas conozcan estos casos, porque muchas veces los medios no los cuentan. Y para eso estamos aquí en este espacio. Claramente. Muchas gracias a todos. Por favor, sigan nuestras entrevistas, este ciclo de relatos, de testimonios de personas violentadas por el Estado durante el estallido social. Muchas gracias. Síganos. Hasta pronto.